Bien, que el Señor les sea bendiciendo. Seguimos hoy día con un nuevo estudio de la palabra del Señor, y estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, lección número 7. Seguimos hoy día hablando del anticristo. Yo creo que ya hoy día terminamos de hablar del anticristo. Oiga, pero muy fuerte los temas, y ahí creo que hay mucho que sacar con referencia a este personaje. ¿Ya? Curioso, como una introducción, en el libro de Apocalipsis nos aparecen dos personajes, que es el falso profeta y es el anticristo. En estas cartas se nos presenta solamente el anticristo, no solamente los dos, no, solamente uno, que es el falso profeta, el anticristo, no el falso profeta. Apocalipsis nos declara dos personajes, ¿ya? Así que no es solamente el anticristo, sino también el falso profeta. Lo otro es el espíritu del anticristo, que también se está moviendo, el pensamiento del anticristo. Bien, oramos al Señor para entrar de lleno en sí a este estudio de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por el momento que nos das. Vamos a estudiar y leer de tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas a través de ella, Señor. Quizá hay preguntas, hay dudas, Señor, y pedimos que tu dirección, tu palabra nos dé la claridad, Señor eterno. Ayúdanos a entenderla, a madurar ideas, Señor, a sacar nuestros propios pensamientos, que sea tu palabra, Señor, la base de nuestros pensamientos, la base de nuestras ideas o de nuestros nuestro pensamiento conforme a la palabra, Señor. Pedimos que tu palabra sea cada día guía en nosotros. No haya confusión, no haya enredo, no peleemos y coloquemos nuestras ideas sobre tu palabra. Pedimos tu bendición, bendícenos a través de tu palabra, Señor. Y aclara, Padre Celestial, todas nuestras confusiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, muchos se complican demasiado con este tema. A algunos les da miedo estudiar Apocalipsis, pero es Dios es el que nos revela la palabra. Bienaventurado el que lee las profecías de este libro, dice Apocalipsis. Bien, vamos a entrar de lleno. Me interesa mucho Apocalipsis, por eso me tiro al lado ya. Versículo 8, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya? Entonces el Señor, aquel inicuo. Empezamos al tiro con la ayuda. Dice la plenitud, se manifestará aquel inicuo, pero como se aclara una generación más tarde en el libro de Apocalipsis, el resultado final será la destrucción del anticristo y de toda fuerza del mal con el triunfo definitivo de Dios y Cristo. Mientras tanto, hay muchos que creen en la mentira porque no creyeron a la verdad. Apocalipsis nos marca cuando aparece Cristo, el jinete del caballo blanco, viene y dice que es tan increíble. Aquí dice que lo mata. Yo quiero leer Apocalipsis, que si no me equivoco es 19. Jinete del caballo blanco. Sí, 19. Y dice, mire el 20. Y la bestia, y con ella el falso profeta, capítulo 19, versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La muerte, claro, fueron muertos con el espíritu de su boca, son apresados y son lanzados vivos a la muerte eterna.
al lago de fuego. ¿Quién es? Apocalipsis marca tanto como el anticristo, tanto como el que le ayuda, que es el falso profeta. ¿Ya? Se habla de esta batalla. Bien, entonces va a destruirlo con el poder, lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, con la venida del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya, acordemos que el falso profeta va a apoyarle también, es como el ente religioso, el falso profeta, falso profeta, que sale, escuche, sale de una de las religiones y que tiene poder, hace milagros, da señales, puede hacer señales hasta en el cielo, no sé, puede hacer señales que va a hacer que el mundo admire al falso profeta, pero el falso profeta va a fijar los ojos hacia el anticristo y va a adorar y va a venerar al anticristo. Va a ser un episodio bien interesante. El problema de dónde sale, de qué lugar sale el falso profeta. Claro, podemos identificar un poco al anticristo, pero el falso profeta no nos da indicios, el falso profeta de dónde va a salir. Entonces tenemos que, claro, uno a veces está alerta al anticristo. No, tengamos también cuidado del falso profeta. Que el falso profeta puede mover a multitudes. El falso profeta está en medio de la iglesia, posiblemente en medio de la iglesia o en medio de una cierta religión y que va a obrar grandemente. Va a obrar grandemente. Hoy día acá, si vamos a hablar que va a ser, escuche, señales, prodigios con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y hoy día que se ha perdido, hoy día que la iglesia, no sé si ha perdido la fe, no que el Espíritu Santo lo ha perdido, que la iglesia no se arriesga, ha dejado el poder de Dios en el pasado. Podemos hablar en ese sentido. La iglesia hoy día ha dejado el poder de Dios en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy día de hablar de señales, de prodigios, de que las señales y el poder de Dios te vaya respaldando, cuesta demasiado. Entonces, encontrar a hombres así, pero que aparezca uno, sería sorprendente. Oiga, y aún muchos hermanos correrían tras él. Allá hay milagro, ese sí es varón de Dios. Es complicado, hermano. Es complicado. Claro, ese es poder de Dios, pero es complicado porque el poder de Dios sigue actuando y no actúa más porque no lo dejamos actuar. El Espíritu Santo quiere actuar, pero nosotros le colocamos el freno. Pero este falso profeta va a salir con prodigios, señales mentirosas y va a engañar a muchos. Así que hay que tener ojo con este falso profeta. ¿Ya? Bien, ¿cómo aparece este falso, el anticristo? El anticristo, cuyo, y dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tiene una ayuda a la plenitud. Y me dice en el terreno, me dice, comprende, me dice, verdad que segunda de Tesalonicenses enseña. Clave para una vida sabia. El creyente sabio discierne correctamente entre las engañosas señales y prodigios satánicos y los verdaderos dones del Espíritu Santo. Los reconoce. Cuando hay una profecía, uno escucha y entiende si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Cuando uno queda con duda, escucha, a veces me ha pasado a mí, yo cuando escucho o veo a alguien, a veces quedo con duda y ahí me deja, hay algo que se oculta,
aparece muy lindo, pero a veces no es una, a ver, ¿cómo podemos decir? Una luz verdadera en ese sentido. Es como una luz artificial y como que uno empieza a discernir eso y dice que hay detrás de esa falsa luz. Entonces, la verdad que enseña segunda de Tesalonicense, clave para una vida sabia, el creyente sabio discierne correctamente entre las engañosas señales y prodigios satánicos y los verdaderos dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Hay una de las críticas, y vimos iglesia, y hay videos de iglesia donde supuestamente está obrando el poder del Señor, y hay hermanos que supuestamente sienten de la presencia de Dios y actúan como perros, empiezan a caminar como perritos, ¿ah? Empiezan a andar como perritos, se mueven como perritos, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Otros si seguían, supuestamente el Señor los está amando, pero si seguían como serpientes, otros que se creen arañas. Y uno dice, ¿qué cosa es eso? Cuando uno ve cosas raras, uno dice, ¡qué espanto! ¡Qué espanto! Hay una hermana, y que una hermana nos sigue, y yo me acuerdo que a mí fue que me contó la hermana que fuera una vigilia, ¿ya? Invitaron a una vigilia en el sur, todo lo demás, y adelante tenían puras muñecas. Yo dije, oh, ya con eso, al tiro me coloca la llave. Y cuando los piseos pasaban a orar y el que no oraba, le pegaban. Yo dije, no, tan loco, no, no. Y la muñeca ahí adelante. Imagínese usted va a una iglesia que tengan puras muñequitas. Yo te dice, ¿qué cosa es esto? ¿Me entiende? Cuando usted nota cosas raras, bueno, su espíritu salta al tiro. Su alma se coloca en estado de alerta, su espíritu se coloca en estado de alerta, el estado espiritual de nosotros se coloca en alerta. Algo ahí si hay algo raro, una cosa. Pero si está viendo cosas que son raras, ya es otra cosa. Uno a veces entra a un lugar y siente, ¿no? Siente a veces la presión del enemigo y es fuerte, hermano, es fuerte. Se siente en el aire, se siente ese frío, se siente esa pesadez. Permiso. Pero imagínese ir a una iglesia que vea usted situaciones medio raras. Oh, y yo digo, arranca. ¿Ya? Por eso tenemos que discernir. Se sabió entre qué cosa, discernir correctamente entre los señales engañosas y prodigios, señales engañosas y prodigios satánicos a los verdaderos dones del Espíritu Santo. Otra, acciona que segunda de Tesalonicense invita. Comprende, cuídate de la naturaleza engañosa de las señales y prodigios satánicos. Conoce que engañarán a aquellos que rechazan la verdad. Sí. A veces uno se pone a cuestionar y a veces uno pasa a ser malo. No, yo encuentro raro esto. No es de Dios. ¡Ay, que usted no es espiritual! No, lo catalogan de malo y uno dice... Y a veces uno empieza a tomar caldo cabeza y dirá, oye, tan mal estoy. Tan mal estoy. Y es verdad, y empieza a preocuparse uno a veces, quizás por ser a veces tan incrédulo, pero sí a veces conviene ser, no incrédulo, sino examinador de las situaciones. Claro, y uno puede decir, que están mirando la paja en el ojo ajeno. No, en el sentido espiritual tenemos que examinar, ver que sea espiritual. Y cuando algo, el Espíritu Santo nos marque algo está medio raro, estar colocándonos en estado de alerta. ¿Ya? Aún en las profecías que a veces se nos da, a veces salen unas profecías medias bien raras, que uno tiene que, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Ya? Y hay algunos que también son profetas y les gusta imponer manos y a veces no, tenga cuidado en ese sentido. ¿Ya?
tenga cuidado en ese sentido. A veces a algunos les gusta imponer mano y zamarrear a la gente. Entonces hay que tener un cuidado en ese sentido. ¡Wow! Lo he contado en situaciones anteriores, hay profetas, por eso hay que tener cuidado. Unos profetas le anunciaron a una hermana que se iba a morir. ¡Ah! Prepara tu casa porque te vas a morir. La dejaron con tremendo trauma. El esposo me dijo, oiga, ¿sabe qué pasó? Que a mi esposa le profetizaron que se iba a morir en un mes. No, le dije eso sí que le dije yo, usted lo recibe, lo aguanta. Si es de Dios, va a suceder y Dios no estaría colocando en esa disyuntiva a su esposa. No estaría haciendo sufrir un mes, ¿no es cierto? Pero, porque su esposa no está ni enferma. Pero, si usted lo aguanta, bien. Si usted lo rechaza, si no porque no es de Dios, rechácelo en el nombre del Señor. No lo acepte. Y no va a pasar. No pasó. No pasó porque entendemos para qué es la profecía. La palabra de Dios, palabra profética tiene sus fines, claro. Y no es para colocarnos en angustia, en aflicción, un mes en tortura. No, no, no. ¿Ya? Entonces, comprende, cuídate de la naturaleza engañosa de las señales, prodigios satánicos y conoce que engañarán a aquellos que rechazan la verdad. Sí, a ellos deben engañarlo, pero no a nosotros, no a nosotros, ¿ya? Así que tengamos mucho cuidado. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, versículo 9. Lo trae Satanás. A ver, aquí donde hablemos de los ángeles, de la procreación de los ángeles. Si los ángeles procrearan, tendrían el mundo lleno de qué? De monstruos, puros demonios hombres, ¿no es cierto? Pero Satanás no puede tener hijos, y este advenimiento inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, recién sucede algo que Dios lo permite. Recién sucede algo que Dios lo permite de llegar a un hombre, ¿ya? Un hombre, quizá por obra de Satanás, que ese hombre quizá va a nacer como niño, quizá no va a llegar va a llegar un hombre de 30, 40 años, hecho y derecho, y ¿de dónde salió? No salió de la nada, no. Va a ser la misma imitación, una creación, ya no sé cómo va a ser esto, va a tratar de buscar la copia de lo que hizo Dios con María, pero va a ser como su hijo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Por eso tengamos cuidado que los ángeles procrean, o los demonios procrean. Los demonios no procrean porque son espíritus, ¿ya? En ellos no está la procreación. No, ellos no pueden procrear. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, como Satanás es padre de mentira, el anticristo también es engañoso, es mentiroso. A ver, ayer tocaba un tema con un hermano y hablábamos que el engaño parte en el cielo. ¿Ya? El engaño parte en el cielo, la mentira partieron en el cielo. Luzbel, ya cuando ya empieza a pecar, y el primer pecado en el cielo, del cielo es Luzbel. Si leemos Ezequiel 28, un poquito, o sea, unos versículos más adelante, dice, y pecó, acusa a Luzbel del primer pecador, el primer ser espiritual pecador, Luzbel, y pecó el querubín protector. Y marca en ese sentido que es el primer pecador. ¿Y por qué? Porque engañó, usó la mentira. El anticristo viene de nuevo con la misma artimaña que son las mentiras. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden.
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron. Bueno, a veces nosotros insistimos. Mire lo que hace Dios. Insistió, y ya no quiere. Bueno, ahora voy a dejar que lo engañe. Voy a permitir que lo engañe Satanás. ¿Sí? Por no conocer, por no querer conocer, ni recibir el amor, ni la verdad, para ser salvos, voy a dejar que sean engañados. ¡Wow! Es bien fuerte ese. Bien se dice, la ayuda se manifestará que el inicuo, como se aclara. Eso lo leí, ¿no es cierto? 9. La misma palabra utilizada en 6 ocasiones para referirse al retorno del Señor en las 2 cartas, que son primera y segunda de Tesalonicense, alude aquí al advenimiento, la venida del inicuo, la venida del hombre de pecado. Sí, lo está marcando. En las 2 cartas está marcando este advenimiento, esta venida. Así como Dios infunde poder a los dones del Espíritu Santo, Satanás hará lo mismo con esta figura de maldad para producir impresionantes pero engañosas señales, prodigios mentirosos. No todo milagro viene de Dios, no todo milagro viene de Dios, ni los prodigios son menos milagrosos a causa de su origen, ni los prodigios son menos milagrosos a causa de sus orígenes. Por eso, a veces hay estatuas que hacen milagros. ¿Sí? ¿Para qué? El poder engañoso. La palabra lo marca, ahí lo está diciendo, para engañar. Y él va a usar ese poder. Y escúchelo, no es solamente cuando habla que el misterio de iniquidad ya estaba fluyendo desde el tiempo de Pablo, significa que ese poder, ese misterio de iniquidad ha venido engañando, porque también es engañoso. Pero está retenido, pero igual está actuando, ¿ya? Y a veces hay imágenes o personas van a adorar ídolos y suceden milagros. No, si tuvo una respuesta, lo hizo. Un caballero, contaba un pastor, que a un caballero se le murió un perro regalón que tenía, lo atropellaron en la carretera, lo sintió. Y para recordarlo hizo como una casita y enterró una cruz. Y se le olvidó colocarle el nombre del perro. O no sé si acaba que le había colocado el nombre del perro, pero ahora a los perros le coloca el nombre de persona. Oiga, y dejó eso ahí. Al tiempo fue a ver y decía plaquetas que decían, gracias por la oración contestada. Y el caballero decía, ¿qué pasó? Mi perro está haciendo milagro. Muerto mi perro está haciendo milagro. Y después encontró, pero vela y toda decía, wow, qué increíble, qué cosas. Qué cosas. Yo en San Bernardo había una pasada, oiga, y en la carretera, hay cosas, pero eso son cosas raras. Y habían botellas, la gente iba a dejar botellas, y ese lugar estaba lleno de botellas. No sé por qué estaban llenos de botellas, pero llenaban de botellas ese lugar, porque había pasado ahí, contaban la historia, entonces la gente pasaba a bajar botellas. En otro lugar, peluches, y uno dice, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, la gente se hace cosas y curiosamente a veces suceden milagros. No sé, alguien le ora un árbol, quiere hacer árbol grandote, ahora, y quizás suceden milagros. Y después le cuenta todo y todos van a adorar ese árbol. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad, este engaño, ya está actuando. Y ya en parte está viendo qué cosas. Poder, señales y también, mire, escuche esta parte, prodigios mentirosos. Ya están sucediendo, a través de la historia han sucedido prodigios mentirosos. Que este misterio de iniquidad ha estado trabajando. ¿Sí? De esa manera va controlando a las personas. ¿Por qué? Porque es mentiroso. ¿Ya? Pero el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quisieron,
que creyeron a la mentira y siguieron adorando la mentira y aún se les predica de la verdad y no quieren recibir la verdad. ¿Qué hace Dios? Bueno, que sigan creyendo la mentira. No quisieron. Y no significa que Dios no le haya hablado, no significa que no haya llegado gente a la predicación de predicarle la noticia. Le predicaron, tuvieron quizás familiares, pero no lo recibieron. Bueno, van a ir a perdición. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿ya? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo quisiera, claro, esto está hablando para el tiempo del anticristo, pero este tiempo que está marcando hacia abajo, no lo veo solamente como tiempo del anticristo. Hay personas que no quisieron creer a la verdad, creyeron a la mentira. Fueron colocados, y Dios colocó en ellos ese poder engañoso que surgiera nomás porque no quisieron creer. Y van a ir a la condenación. Escuche, van a ir a la condenación. Entonces, cuando enfocamos un poquito más abajo, como no es como que marcar toda la historia. ¿Ah? En toda la historia muchos no quisieron creer. En toda la historia muchos no quisieron recibir el amor de Dios ni la verdad de Dios. No quisieron recibir la salvación. Es más, quisieron y fueron creyendo a la mentira. Y como dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en qué? En la injusticia. ¡Wow! Es bien especial, como que marca en sí la historia. Sí, como que lo ve en ese sentido. Voy a leer la otra versión, dice en el versículo 9. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. 10. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. ¿Ya? Porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. 11. Por eso Dios deja que el error los engañe. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. No, y hay muchos que no quieren recibir al Señor, muchos que no quieren obedecer al Señor por no dejar sus pecados. Eso duele. Eso sí que duele. Muchos no quieren ser obedientes a Dios por no dejar sus pecados. Que dice, se complacen en la maldad. No quieren romper aquellas cadenas. No. No. Saben que Dios la puede romper, pero no quieren romperlas. Qué terrible es eso. Muchos pueden ser salvos, pero no quieren, por no querer soltar su pecado. Aman su pecado, aman su maldad. No están dispuestos a dejar sus pecados. Wow. Bien especial lo que nos marca del anticristo y también como enfocándolo a los hombres que no quieren obedecer. Sacaríamos tremendo tema en ese sentido. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Gracias por seguirnos en la palabra. Voy a parar, si no, bendiciones.